el capítulo 26 del libro de Mateo. Es donde vamos a tener el mensaje de hoy. Ahora en el mes de septiembre comienza una nueva temporada y siempre las iglesias, los pastores, los líderes están buscando por un tema para predicar a través de toda la temporada. Y siempre una pregunta es, ¿cómo comenzar? ¿Cuál sería el mejor texto o el mejor título para el mensaje o para la serie que se quiere tener durante una nueva temporada? Y el Señor guía para que nosotros podamos comprender cuál es su voluntad. Y para esta nueva temporada, el Señor me guió a hablar sobre un tema particular que nosotros conocemos muy bien, pero que a veces se nos olvida o no lo hacemos como deberíamos hacerlo. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la oración. La oración. Y el título que yo he puesto del mensaje de hoy es Perdóname por no orar. Les voy a pedir entonces que abran sus libros en el libro de San Mateo, capítulo 26, desde el 36 en adelante. Y escuchen lo que dice este pasaje sobre la oración. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre amado, llegamos ante tu presencia, tratando de imitar, tratando de aprender la manera en la cual tú oraste. Y queremos en esta noche pedirte, Padre Santo, que nos des sabiduría para comprender lo que tú quieres enseñarnos. Oh Padre, que nos des el deseo de escuchar, del deseo de buscarte. Te pedimos que quite todo tropiezo, todo impedimento, toda distracción, y que nos podamos concentrar en lo que tu palabra nos dice. Oh Padre Santo, que todo lo que hagamos en este tiempo de mensaje sea dirigido por ti y para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Cantamos diferentes himnos sobre la oración. Decimos que la oración es la espada. Decimos que la oración es poderosa. Decimos que el poder del cristiano está en la oración. Siempre se habla tanto de oración. Sin embargo, muy pocos hermanos oran. Si realmente la iglesia estuviese en una oración constante, y si siguiésemos el ejemplo de Jesús, pues realmente seremos totalmente diferentes. Lamentablemente no oramos, eso es lo primero. Lo segundo es que no oramos regularmente. Y lo tercero es que no oramos persistentemente. Y en esta oración que Jesucristo hace a sus discípulos, Él nos enseña esas tres cosas que son tan importantes para nosotros como iglesia y como personas. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pasaste toda una hora orando? ¿Cuándo fue la última vez que participaste en un tiempo de oración? ¿Cuál fue la última vez que tú oraste persistentemente de acuerdo a la voluntad del Señor? Pues aquí, mis hermanos, Jesucristo quiere enseñarle a tres de sus discípulos la importancia de la oración. Y lo primero que él hace es tan solamente orar. Solamente orar. Le dijo, mire, siéntense aquí mientras que yo voy allí y oro. En otras palabras, Jesucristo estaba practicando lo que Él predicaba. Él no tan solo decía a sus discípulos, oren, pero Él estaba orando. Le dijo, mire, siéntense aquí y vean cómo estoy orando. Él quería enseñar a sus discípulos la importancia de la oración. ¿Saben, mis hermanos, que Jesucristo no tuvo cursos de predicación, no tuvo cursos de alabanza, no tuvo cursos de enseñanza? Lo que Él quería es que sus discípulos aprendiesen a orar. En el libro de Lucas, los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No le dijo, enséñanos a predicar o enséñanos a cómo alcanzar almas. No, le dijo solamente, enséñanos a orar. Y la primera cosa, mis hermanos, que Jesucristo hizo fue tan solo orar. Enseñar a sus discípulos cómo orar. Porque ahí estaba la importancia de todo. En el tiempo de oración, saber que es importante orar. En el libro de Tesalonicenses nos dice, orad sin cesar, y eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Tenía un tiempo de oración. Eso es lo primero. Tomó a sus discípulos, le dijo, vengan, vamos a orar. Y Él comenzó a decirle a sus discípulos la situación. El versículo 37 y 38 nos dicen que les dijo, tomando a Pedro, a los dos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque tenía la carga del mundo, del pecado del mundo. Estaba llevando esa gran carga, tu carga, mi carga, para ser depositada en la cruz del Calvario. Y le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Primero les dijo, bueno, siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y después les dijo, quédense aquí y velen. Miren exactamente lo que yo estoy haciendo. Hermanos, una de las cosas que la Biblia nos dice es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y lo que Él está haciendo con sus discípulos aquí es enseñándole a orar para que ellos oren. En otras palabras, ya Dios está orando por nosotros y Él tan solo quiere que nosotros continuemos orando, que sigamos las pautas. En estos mismos momentos, aquí en la iglesia donde estamos, antes de que nosotros oremos, ya el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguir las pautas del Espíritu y seguir en oración. El problema, mis hermanos, es que nosotros no continuamos en oración. El problema es que también nosotros, como los discípulos, caemos en la tentación, en la distracción y nos dormimos. Nos dormimos en medio de la oración. Nos dormimos cuando estamos buscando las cosas de Dios. Es increíble, mis hermanos, cómo es posible que nosotros nos quedamos despiertos para ver todas esas barbaridades del mundo, toda esa basura del mundo, y no tenemos tiempo para orar. Si oramos 15 minutos ya nos da sueño, nos dormimos. Pero sí podemos ver una película de 2 horas. Sí podemos nosotros pasar el tiempo en el internet por 3 o 4 horas. Sí podemos pasar tiempo en todas las redes sociales, pero no tenemos tiempo para orar. Y aquí Jesucristo se va y hace la oración, una de las oraciones más cortas. Y es la segunda parte que Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos. Lo primero es, tienen que orar, tienen que tomar tiempo para orar. Pero lo segundo es, no es tan solo orar, no es tan solo sacar el tiempo, pero aquí en este versículo 39 nos habla que tenemos que orar con sabiduría, tenemos que pedir sabiduría. Fíjense lo que Jesucristo dice. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Esa es una oración de sabiduría. Cuando estamos orando, el problema más grande es que oramos sin sabiduría, o no pedimos sabiduría. Pedimos cosas, pero no pedimos al Señor sabiduría. Y yo pienso, mis hermanos, que nosotros, cada uno es culpable. Nosotros nos gusta pedirle al Señor: oh Señor, dame dinero, dame trabajo, dame paciencia para soportar a mi esposa o a mi esposo, dame paciencia, o dame salud, dame esto, pero no pedimos sabiduría. En el libro de Santiago nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pídan al Señor abundantemente, y el Señor lo va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros pidamos sabiduría. Antes de pedir cualquier cosa, vamos a pedir al Señor: Señor, dame sabiduría. Y aquí lo que hace Jesucristo dice: bueno, esta es la oración de sabiduría. Y le dice en esa oración: Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, si nosotros le pedimos al Señor solamente por nuestras cosas, si nosotros solamente queremos que Dios haga nuestra voluntad, entonces vivimos vidas miserables, porque la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Y lo que Dios quiere para nosotros, que aunque nosotros no lo vemos, es siempre lo mejor. Al final es siempre lo mejor, porque Él nos ama tanto. Y una oración de sabiduría es una oración diciéndole al Señor que Él haga su voluntad en mi vida. Mire, hermano, nosotros como iglesia hemos pedido muchas cosas. Hemos pedido por esto, a veces nosotros oramos: Señor, que haya crecimiento, que haya en esto, que tengamos lo otro, que tengamos esto y lo otro. Yo recuerdo, nosotros pedimos por
por tener un grupo de alabanza, lo tuvimos, le pedimos al Señor por tener esto, lo tuvimos. O sea, cada cosa que le pedimos al Señor, Dios nos lo ha dado. Sin embargo, no le hemos pedido la cosa más importante. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque es como pasa con Salomón. Cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sabes lo que Salomón respondió? Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y sabes que esa fue la oración que más agradó a Dios. Porque no tan solo le dio a él sabiduría, pero con esa sabiduría le dio riquezas, le dio salud, le dio vida, porque pidió la cosa más importante, que es sabiduría. Y cuando pedimos sabiduría, estamos diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Eso es pedir sabiduría. Decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Antes de hacer cualquier cosa, yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Y esto es lo que Jesucristo está orando aquí en este versículo, por esa sabiduría especial para ese momento tan difícil. Hermanos, muchos de los problemas que nosotros nos metemos y las malas decisiones que tenemos es porque no hemos orado con sabiduría. Hemos orado de acuerdo a nuestra voluntad y Dios, en su gracia, pues puede darnos las cosas que nosotros queremos. Pero una vez que nos las da, mis hermanos, ¿qué nos pasa? Nos olvidamos de Él, lo dejamos. Yo siempre le digo la historia, mis hermanos, de muchos hermanos que oraban, Señor, si tú me das este trabajo, yo te voy a servir con todo mi corazón. Y Dios le da el trabajo y usted nunca más lo ve. O Señor, si tú me das este esposo, yo te voy a seguir y yo voy a trabajar en la iglesia. Dios te da el esposo. Hemos hasta casado gente aquí en la iglesia y nunca se han vuelto otra vez. Entonces, siempre lo mejor, en vez de pedir por cosas, es pedir por sabiduría, por cuál es la voluntad del Señor. En esta nueva temporada, lo que tenemos nosotros que pedir como iglesia es, Señor, yo quiero que nos des sabiduría para saber lo que tenemos nosotros que hacer, para cumplir con la misión en la cual Él nos ha llamado. Hermanos, y una otra cosa que hace Jesús en este tiempo de oración, Él no tan solo tiene un lugar, Él ora regularmente, pero aquí nos dice que Él ora persistentemente. 3 veces Él oró. 3 veces Él oró en este momento con sus discípulos. Jesús ora persistentemente al Padre. La segunda vez llega a sus discípulos. Recuerdan que cuando vino el versículo 40 llegó a sus discípulos, vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y le dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. La segunda vez, en vez de orar regularmente como Jesucristo lo estaba haciendo, estaban dormidos. En vez de orar persistentemente, una vez más se encontraban dormidos. Y quizás usted dice, bueno, pero ¿por qué? Si estaban ahí con Jesucristo, ¿cómo es posible dormirse cuando está con Jesucristo? Mi hermano, es una hora tan apreciante, una hora tan difícil. Iba a ser crucificado. ¿Cómo es posible dormirse? Hermanos, cuando uno está... hemos tenido la experiencia, mi esposa y yo, de cuidar a nuestros padres cuando están al borde de la muerte. Y uno lo que hace es que uno no quiere dormirse.
en ese momento que ellos están casi al partir, uno quiere pues velar, verlos a ellos y escuchar cuál es la última palabra. Y Jesucristo estaba en ese momento que iba a ser crucificado, y estaba en ese tiempo de agonía. Y le dice a sus discípulos: velen, oren. Y sus discípulos se durmieron. ¿Saben, mis hermanos, que también nosotros hacemos la misma cosa como los discípulos? Cada día en la vida del cristiano que usted deja de velar y de orar, cada día que usted se olvida de lo que Jesús le dijo, quédate aquí y ora, cada día que eso pasa, tú rechazas esa agonía de Jesús en la cruz. Cuando Él oró por una segunda vez y le dijo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más, ahí viene la oración de sabiduría. Volvió otra vez, en el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Cuando yo leí este pasaje bíblico, yo le dije al Señor: perdóname, Señor, porque son tantas las veces que me quedo dormido cuando tú quieres que yo vele y que yo ore. En momentos cruciales, mis hermanos, que nos ha tocado a nosotros vivir, en vez de orar y velar, nos dormimos o nos distraemos con las cosas de este mundo. Una tercera vez llegó y los encontró una vez más dormidos. Nos pasa a nosotros también, mis hermanos. Nos pasa a nosotros porque dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro de Dios. Y a veces cuando oramos por 2 minutos, 5 minutos, a veces 10 minutos, y pensamos que hemos orado por una eternidad. Y aquí lo que hizo Jesús fue orar regularmente, orar consistentemente. Y eso es lo que Él quiere enseñar a nosotros, hermanos, para nosotros salir de donde estamos, del Egipto en el cual nos encontramos. Tenemos que aprender esta oración en Getsemaní. Previamente, tan solo a orar, pasar tiempo. Comienza con 5 minutos, pero continúa orando. Cuando tú comienzas, tú oras por 5 minutos, después tú vas 10 minutos, después 15, tú comienzas a darte cuenta que mientras más tú oras, más te acerca a la presencia del Señor. Tú comienzas orando poco a poco. Y cuando tú comienzas a orar, eso es lo primero, comenzar a orar. Si tú hacía mucho tiempo que no tenías tiempo, que no hablabas con Dios, busca el tiempo, habla con Dios. Y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Nuestra iglesia va a cambiar cuando nosotros oremos. El problema es que no estamos orando, lo primero. Lo segundo es, no estamos orando regularmente. Lo segundo es que no estamos orando con sabiduría como oró Jesucristo. No estamos durmiendo, no estamos pidiendo con sabiduría. Hermano, cuando usted ora con sabiduría, usted se da cuenta que ya usted no está buscando su propio interés, pero está buscando lo que Dios quiere para usted. Usted comienza a buscar, usted comienza a entregarse a Él. Usted comienza a ver lo que Él quiere. Otra cosa que no hacemos es orar consistentemente. En el libro de Santiago, el capítulo 1, también nos dice la misma cosa, que somos inconsistentes en nuestra oración, en nuestro pedir. No oramos
consistentemente y por eso no recibimos las cosas, porque no estamos orando consistentemente. Y aquí Jesucristo oró 3 veces, oró la misma oración, una oración de sabiduría, pidiendo por la voluntad del Señor. Esta oración nos enseña a nosotros lo que Dios quiere hacer cuando nosotros nos entregamos en oración. Hermano, cuando nos examinamos como iglesia, nos damos cuenta de una cosa, que hay muy pocos que están realmente orando. Hay muy pocos que están orando por sabiduría, hay muy pocos que están orando consistentemente, hay muy pocos que están orando regularmente. En fin, hay muy pocos que están orando. Pero cuando la iglesia comienza a orar, cuando la iglesia comienza a buscar la presencia del Señor y comienza a orar con sabiduría, ese es mi anhelo como individuo, como iglesia, como familia, que aprendamos a orar, que no nos pase el tiempo y no hagamos ninguna decisión sin antes consultar con Dios. Me gusta mucho el libro de Primera de Samuel, en el cual David se encuentra huyendo y la gente que él tiene son gentes totalmente, yo diría, inusuales. Le voy a leer este versículo porque siempre me ha gustado, para que ustedes vean la importancia que es consultar al Señor en oración. Primera de Samuel capítulo 22. Le voy a leer el tipo de gente que tenía David. Y con ese tipo de gente es que él iba a conquistar las tierras. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo lo que estaba endeudado, todo el que estaba endeudado y todo lo que se hallaban en amarguras de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. En otras palabras, lo que tenía David era la chusma, los parias, las personas más difíciles, amargados, endeudados, afligidos. Y con esta gente es que David iba a conquistar y a convertirse en rey. Y la Biblia nos dice que lo primero que hizo David en su primer encuentro con los filisteos es que él consultó a Jehová. Y cada vez que David consultaba a Jehová y Dios le respondía, David obtenía la victoria. Lamentablemente, nosotros no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para buscar el rostro del Señor. No oramos con sabiduría. No oramos consistentemente. Nos cuesta orar. En todas las iglesias, los cultos de oración son los cultos que menos personas llegan. A la gente le da dificultad orar. Inclusive con Jesucristo, de los 11 discípulos, solamente 3 estaban apartados para el tiempo de oración. Pero cuando la iglesia comienza a ver la importancia de la oración, como Jesucristo oró en Getsemaní, cuando la iglesia comienza a ver el poder que hay en acercarnos al Señor, oh, mi hermano, es mi anhelo de cada uno de nosotros, comenzando hoy, digamos, Señor, yo voy a pasar tiempo contigo orando, yo voy a orar consistentemente. Hermanos, nosotros comenzamos a dar una hoja con las almas que nosotros queríamos orar, y yo sé que muchos se le olvidó eso, pero si tan solo podíamos hacerlo con todo nuestro corazón, si le buscamos con todo nuestro corazón, consistentemente, Dios va a otorgar sabiduría para guiar a su iglesia.
Dios otorgó sabiduría a David para guiar a ese pueblo cuando eran lo peor. Entonces Dios también, cuando le pedimos sabiduría, cuando tenemos tiempo para orar, cuando tenemos tiempo para pasar consistentemente nuestras vidas en oración, entonces Dios comienza a contestar. Y la Biblia nos enseña lo que Él hace cuando le clamamos. Como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en este pasaje bíblico y que nosotros comencemos ahora a seguir esta enseñanza, a orar como Jesucristo oró en este capítulo 26. Hermanos, estos meses, una cosa queremos, pasar más tiempo entregados en oración. Eso es lo que más deberíamos desear como iglesia, como hermanos, que Dios nos ayude a pasar tiempo orando. Hay un predicador, un libro que yo leí hace varios años, cuando tenía algunos 14 años, y ese pastor decía en su libro, si el cristiano tan solo puede pasar tiempo en oración, Dios va a dar sabiduría para que podamos ganar las almas y podamos organizar el pueblo. Pero se consigue con oración. Así que así como Jesucristo oró, así como nos enseñó, vamos nosotros cada uno a tener tiempo de oración. Y desde ahora, si tú no habías estado orando, si tú no has pasado mucho tiempo en oración, ahora te invito a que puedas comenzar una vez más y orar como Jesucristo oró aquí en Getsemaní, por tu iglesia, por tu familia, sobre todo por tu vida. Pide al Señor regularmente, pide al Señor con sabiduría, pide al Señor consistentemente. No te duermas, sino velad y orad, dice Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos, y eso es lo que pasa una y otra vez. Usted como que quiere, y usted se desgasta, se desanima. ¿Para qué me dice? Sé consistente, vela, ora, porque la carne es débil. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a orar como Jesucristo, a velar, a orar, para que no entremos en tentación. Si usted se da cuenta, cada vez que usted entra en tentación es porque usted ha dejado de orar. Cada vez que usted se mete en problemas es porque usted no ha consultado con el Señor, usted no ha hablado con Él. Cada vez que usted se siente afanado y totalmente preocupado por las cosas de este mundo, es porque usted ha pasado más tiempo en las cosas de este mundo que en oración. Hermanos, es mi oración de que cada uno de nosotros pase tiempo en oración. Oremos. Padre amado, perdónanos porque no hemos orado lo suficiente. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos hecho decisiones estúpidas, porque no te hemos pedido a ti sabiduría. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dormido como los discípulos en vez de velar y orar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti y hemos pasado tiempo con las cosas de este mundo en vez de ti. Ahora, Padre, te pido que nos guíes para que podamos entregarnos a ti en oración. En el nombre de Jesús. Amén.